Una nación se fortalece por la identidad de sus individuos, por su fortaleza, por sus raíces, por sus cimientos. La verdad de Dios tiene fundamentos y principios que no se pueden quebrar, no son negociables, y hace al hombre. La Biblia dice que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Es perfecta, que transforma el alma. Entonces, necesitamos una nación estable. Para tener una nación estable necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, niños estables, con un fundamento estable. Una nación sana se establece con hombres, mujeres, niños y jóvenes cuyo corazón, cuyos pensamientos, cuyos principios son estables y son rectos. Hablando de rectitud, hablamos de una sola dirección, no 5 direcciones. Entonces, a veces como creyentes tenemos muchas utopías e ideas un poco vagas, porque nos mimetizamos o empezamos a tomar ideas, palabras, ¿no? Modelos que escuchamos y creemos que esa es la opción, pero nosotros vivimos por la palabra de Dios. La Biblia, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Entonces, la palabra de Dios da alimento a nuestra vida. Hoy es un buen momento para que establezcas principios en tu vida, principios de fe, principios de obediencia, principios rectos que puedan transformar tu familia. Si empezamos con el núcleo familiar, con nuestros hijos, contigo mismo, empezamos a fortalecer una comunidad. Esta comunidad puede fortalecer otros nexos y estos nexos y esta comunidad y familias fortalecen una nación. Naciones débiles son naciones que olvidaron a Dios. Se olvidaron de Dios, se vuelven naciones débiles, naciones muy fáciles de atacar, gobiernos ligeros, familias débiles, ligeras, hombres e individuos sin moral, sin integridad, porque no tienen nada sólido. Podemos encontrar otro pasaje en la palabra, dice, los justos crecerán como palmeras en la casa de Dios. Este es un concepto que Dios mismo menciona. Los justos crecerán, los que anhelan y practican la justicia crecerán como las palmeras plantadas en la casa de Dios, con raíces profundas, crecerán inamovibles. La semana pasada estuvimos hablando sobre altares. Hoy continuaremos con esto. Vamos a terminar. Es un buen tiempo para estudiar la palabra y poder traer justamente los principios que pueden establecer tu vida. Estuvimos hablando del significado de altar y entre otros detalles. Y el altar es el lugar donde el sacrificio purifica tu vida y la vida de tus generaciones. Recuerda, era un altar. En la antigüedad se usaban altares para traer sacrificios que se entregaban a las deidades. Dios enseñó al hombre a ofrecer un altar para él. ¿Recuerdas después cuando nosotros vemos en la historia de de Adán y Eva, luego vemos a sus hijos, Caín y Abel, ellos ofrecían, ya entendían el concepto del sacrificio como una ofrenda para entregar a Dios, ya lo entendían. Entonces, ahí observas el principio del sacrificio, era una entrega costosa, abundante, un desprendimiento que tú hacías a aquel que considerabas tu deidad para que pueda favorecerte o pueda agradarse contigo o tú puedas rendirle homenaje a él. De ahí empieza el concepto. Ahora, ese es el lugar donde se purifica tu vida y la de tus generaciones. Es imposible que tú sacrifiques en un altar y no haya consecuencias sobre tus generaciones, porque el Dios a quien tú sirves es el Dios a quien servirán tus hijos y los hijos de tus hijos. El Dios al que tú sirves es el Dios al que ellos servirán. Y podremos entrar en detalles y podemos debatir y decir, bueno, yo quiero ser ateo, yo no quiero creer en Dios. Pero eso es imposible que tú puedas decir, porque la espiritualidad está ligada al corazón del hombre, porque somos seres espirituales. Siempre tendrás una búsqueda espiritual, ya sea de Dios, sea de un color, sea de la deidad que tú quieras, pero está ligado al corazón del hombre. Entonces,
el Dios al que tú sirvas será el Dios al cual servirán tus hijos, tu familia, tus generaciones. De allí la importancia de lo que tú sacrificas en un altar, de lo que tú entregas, de lo que tú buscas para entregar. Y aquí es donde hablamos la semana anterior. Muchos de nosotros buscamos odio porque creemos que el Dios al que servimos nos pide odio y repartimos odio, o venganza, o dolor, o angustia, o depresión, o ira, tristeza. Todo aquello que nosotros buscamos, lo buscamos con la intención de entregarlo. Tú no tienes nada que puedas guardar solo para ti mismo. A veces creemos que lo que tenemos solo es para nosotros y a nadie más le importa. Y lo decimos de esta manera: es mi vida privada y a nadie más le importa. Perdón, tu vida privada afecta a todos los que te rodean. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque las expresiones y la dirección de tu vida está condicionada a aquello que guardas en tu corazón. Entonces, si tú sigues creyendo que la vida privada, lo que tú guardas en tu corazón muy profundo con 7 llaves y que nadie sabe, ni Dios mismo, crees que ni Dios mismo sabe, si tú crees que eso no va a afectar a nadie, estás equivocado. Todas estas expresiones se guardan para luego ser entregadas. Por eso Jesús dijo: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, homicidios, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto sale porque esto es lo que serás tú. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, todo aquello que tú guardes, que tú piensas que es una vida privada, siempre afectará a los tuyos. De ahí la importancia de saber qué guardo, qué sacrificio estoy entregando, a quién se lo estoy entregando. Tú no podrás decirme que guardas ira porque el Dios que enseña la Biblia, que se reveló a través de Jesucristo, te pide ira. Porque no lo vas a encontrar. Dios es amor. Tú no vas a guardar rencor, amargura, odio, enojo, porque el Dios al que tú dices servir, al Dios de la Biblia, te pide eso, porque eso es mentira. Dios no te pide esto, jamás te lo pedirá. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona. Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Eso habla de reconciliación. Y no que tú quieras reconciliarte, es que Dios quiere reconciliarse contigo. No porque Dios te hizo algo, sino porque Él sabe que sin Él estás perdido. Entonces, retomando, todo aquello que tú guardas y que tú consigues, que tú guardas en tu corazón, por el que tú trabajas, todo ello lo entregarás a aquel que tú crees que es tu deidad. Por eso lo estás juntando, por eso lo estás guardando, por eso lo buscas. Y esto va a afectar a todos aquellos que te rodean de una u otra manera. Vimos que es aquello que va a purificar tu vida, la de tus generaciones. Cuando asesinaron a Jesús, cuando estaba Barrabás y Jesús, y Pilatos pregunta: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o Jesús? Y todo a una sola voz dijeron: suelten a Barrabás. Y entre los comentarios que ellos hacían, decían esto: la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Mira las maldiciones que ellos trajeron sobre ellos mismos y sobre sus generaciones. Su sangre caiga sobre nosotros. Esto es lo que nosotros desatamos sobre los nuestros por todo aquello que guardamos en nuestro corazón. Recuerda, no tienes una vida privada que no se haga pública. Toda vida privada siempre se hace pública porque lo expresas a través de tus labios, a través de tus acciones. Siempre lo vas a expresar. Y también recuerda, el hecho que tú no quieras ser religioso, no quieras servir a Dios, no te inhibe de ser un ser espiritual, que significa que siempre buscarás relaciones espirituales, siempre tendrás creencias espirituales, siempre construirás una fe espiritual de quien sea, a donde sea, como sea, pero siempre lo harás porque somos seres espirituales. También vimos que el significado de altar es fortalecer nuestra identidad. Aquello que tú entregas siempre te da la identidad, te muestra quién eres tú, refuerza tu identidad.
Por eso siempre en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios, ellos sabían que eran culpables. Por eso entregaban un sacrificio de una oveja, de un becerro, y se lo ofrecían a Dios. Y la ilustración, el simbolismo decía: yo a través de este sacrificio reconozco mi maldad y este sacrificio debe de morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Refuerza nuestra identidad. Tal vez tú, a través de la ira, del rencor, de la venganza, del dolor, tú dices: este sacrificio, lo que he conseguido, refuerza mi identidad. No puedes estar reforzando tu identidad con mentiras, con odio, con dolor, con dudas. Este tipo de situaciones no pueden reinar en tu vida. No puedes reforzar tu identidad porque no somos esto. La Biblia enseña, vosotros, Dios le dice: sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto habla de los hijos de Dios. Son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de anunciar buenas noticias. No habla de anunciar maldad, ni destrucción, ni muerte, ni venganza, ni odio. Habla de buenas noticias. El reino de Dios siempre habla de buenas noticias, no habla de malas noticias. Dios siempre tiene buenas noticias. Entonces, ¿por qué buscamos las malas noticias? Bueno, yo no creo que estés ofreciendo ese sacrificio al Dios que enseña la Biblia, revelado a través de Jesucristo. Me imagino que tienes otro tipo de deidad a quien tú crees servir y quien te pide algo que Dios nunca te ha pedido, quien te dice que busques algo que Dios nunca te ha dicho. Quiero ir un poquito más allá. Es el lugar donde tomas fuerzas para alimentar tus pasiones, el lugar donde rindes tu vida completamente. Rindes, por eso se llama un altar de sacrificio, donde rindes tu vida. Es el lugar donde llevas sacrificios para satisfacer a tu Dios. ¿Qué sacrificios estás llevando al altar? ¿Cuál es el altar que tú tienes? ¿Cuál es el altar que tú tienes? Muchas personas levantan altares y creen que están sirviendo a un Dios sobrenatural, pero no es el Dios que se reveló a través de Jesús. La Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más mediadores. No existe. Tú puedes crearlos, puedes conseguirlos, puedes inventarlos, pero son irreales, son ficticios. Tú no puedes ir a Dios si no es a través de Jesús. ¿Qué significa esto? Si yo voy a través de Jesús, significa que yo he aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, porque yo he reconocido que soy malo y pecador y merezco el infierno. Por esa razón fui a Jesús, no para cometer los mismos errores, sino para dejar esa vida, porque he reconocido que soy malo. Por eso quiero el sacrificio de Jesús en mi vida. Recuerda, el hombre que se considera bueno jamás vendrá a Jesús. No va a venir a Jesús. Porque no necesita ningún sacrificio, no necesita que alguien perdone sus pecados, porque no tiene pecados, porque no se siente culpable, no se siente pecador. Pero Jesús murió en la cruz por algo que tú y yo no podíamos hacer: quitar la culpa del pecado. Por un hombre entró el pecado en el mundo y en consecuencia la muerte. Y por un hombre entró el perdón, la vida eterna. Este hombre fue Jesús. Seguimos un poco más adelante. Es el lugar, hablando del altar, en el cual llevas sacrificios para satisfacer a tu Dios. Allí ofrendas porque tú crees que este es el sacrificio que Dios te ha pedido. Y aquí es donde entramos en esta historia. Voy a resumirlo rápidamente. Había un dios que se llamaba Moloch. Este era un ser creado de bronce, fue siendo modificado a través del tiempo, pero la idea era la misma. Las pretensiones de este dios y de esta deidad eran las mismas: sacrificar seres humanos. Y dentro de su vientre tenía una celda que se abría y pedía sacrificios de niños. Este dios, decían todos sus sacerdotes, pide sacrificios de niños. Metían a los niños ahí. Era una acción sangrienta, deplorable, fuera de toda racionalidad, pero asesinaban niños. ¿Y qué es lo que hacían cuando tiraban a los niños? Hacían fiestas y bailes con tambores.
La historia dice, los escritores mencionan que ellos hacían esta fiesta y este trance y este sonido de tambores solo para no escuchar el grito de los niños. Es desgarrador cuando tú ves acciones deplorables llevadas por una deidad, demandas que una deidad que no es Dios te han pedido que hagas. Cuando tú escuchas a las personas, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, siempre cabe la pregunta, ¿qué Dios te dijo? El Dios que nosotros conocemos a través de Jesús tiene una palabra revelada y jamás va a contradecirse. Jamás, jamás. Tú no puedes sacar un verso de la Biblia y quitarlo porque no se acomoda a la vida que tú tienes o no se acomoda a aquello que dices que tu Dios te dijo. No puedes quitarlo porque ya está escrito. Sí, está escrito en piedra. No se puede borrar. Ahora, vemos lo que pasaba con este dios Moloch. Lo que sucede es que Dios, voy a leerles un verso nada más de ambos que ya hemos compartido la semana pasada. Quiero que observes lo que Dios le dice al pueblo de Israel respecto a este Dios. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Dios, hay varios pasajes parecidos a esto, y Dios le dice, no se ha hallado en ti. Esto jamás yo te lo he pedido. No te confundas, no soy yo. Yo jamás pediré la vida de tu hijo para ser asesinado de esta manera, cruelmente. Este no era Dios. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Voy a leerte un verso también. En el versículo 2 de Reyes capítulo 17, versículo 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos, a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron exactamente lo contrario. ¿Se equivocaron? No se equivocaron, eligieron. No puedes tener una equivocación cuando tienes un conocimiento. Esta es la verdad maravillosa de Dios. La ley revelada de Dios te da un conocimiento y te dice qué es lo que Él es, qué es lo que pide, qué es lo que Él hizo. Entonces no puede haber equivocación en tu vida cuando le das la espalda a Dios, cuando pecas. Esta es una acción deliberada, es una elección. Tú no puedes decirme que el pueblo de Israel se equivocó. No se equivocaron, eligieron. La elección es completamente diferente a una equivocación. Una equivocación puede ser producto de la ignorancia, de la ingenuidad, o tal vez no estuve presente, no lo entendí, pero Dios fue bien claro. Hay muchos pasajes en donde Dios le decía, no lo hagas. Yo no te estoy pidiendo esto. Yo no te pido que ofrezcas sacrificios de niños a este Dios. Yo no te pido que busques la adivinación, la hechicería. No te metas con este mundo oscuro de espiritualidad. Yo no soy ese Dios. Pero lo que tú encuentras acá es que el pueblo de Israel hizo exactamente lo contrario. No se equivocaron, eligieron. Cuando tú ya tienes el conocimiento de Dios y sabes lo que Dios dice y haces exactamente lo contrario, no se llama equivocación, se llama elección de vida. Elegiste darle la espalda a Dios y elegiste justamente hacer lo que le desagrada. Elegiste justamente tomar un camino de muerte. No es equivocación, se llama elección. No puedes equivocarte cuando ya conoces el concepto, conoces las circunstancias, conoces lo que Dios te había dicho. No hay equivocación, se llama elección deliberada. Es una acción deliberada. Y esto fue lo que hicieron. Entregaron a sus hijas, practicaron adivinación, augurios, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, dice, provocándole, a ver pues si haces algo, ¿no? A ver si, no creo que Dios haga algo. En la historia que siempre enseñamos, no creo que Dios se moleste. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Dios no fue hombre? No creo que Dios se moleste. A veces hablamos de manera ignorante porque no conocemos lo que Dios dice, o tal vez lo conocemos, pero estás creyendo que Dios puede cambiar. Dios no va a cambiar jamás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Tú necesitas alinearte con Dios. Dios no va a alinearse contigo.
Tú necesitas alinearte con Dios. Dios no es fiel a tus palabras. El hecho que tú uses y digas Dios es fiel no significa que te es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Si no recuerdo mal, 1 de Juan 5:16 me parece. No recuerdo mal, pero está en una de las epístolas de Juan. Dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si tenemos la certeza que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las peticiones que Él nos ha hecho. Pero en su voluntad. Dios es fiel a su palabra. Dios no te es fiel a ti. Ahora quiero ir más adelante. ¿Qué es lo que sucedió? En Salmo capítulo 106, verso 34. Quiero que puedas leerlo o anótalo para que lo leas después. Dice, no derrotaron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, estas naciones paganas. Aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos. Sirvieron a sus ídolos, que es lo que acabamos de leer, que se convirtieron en lazo para ellos. Esta palabra, lazo para ellos, estos ídolos, estas deidades, esta idolatría, este altar que ellos levantaron se convirtió en lazo para ellos. ¿Qué es un lazo? Una atadura, un impedimento que te limita tu vida en todas las áreas, espiritual y cuerpo. Esta atadura, este lazo está diseñado para limitar tu vida, limita tus acciones, limita tu crecimiento, limita tu pensamiento, limita todo aquello que pueda ser bueno. Por eso se llama lazo, una atadura. Estos ídolos se convirtieron en lazo para ellos. Como el que desea tener un altar de rencor, siempre será rencoroso. Como el que desea tener un altar de resentimiento, siempre será resentido. Esto es un lazo. El resentimiento nunca te permite continuar. ¿Qué es el resentimiento? Lo hablamos la semana pasada. Y eso es algo que estamos viendo en este tiempo, en el contexto en el que vivimos. Recordar lo que pasó hace 100 años para producir dolor en tu vida. ¿Y por qué podemos cosechar ese dolor? Porque nadie lo sanó. En este mundo tú no vas a encontrar a nadie que tenga el poder para sanar las heridas del alma. Nadie tiene ese poder. Son heridas abiertas de identidad, de falta de perdón, de culpa, que no se sanan con un libro, no se sanan con un ve en paz. Se sanan cuando Dios interviene en el corazón del hombre. Por eso dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esto solo lo hace Dios. Ningún hombre en este mundo tiene el poder para sanar la condición del corazón del hombre. Ninguno. Solo Dios. Entonces, lo que sucede aquí es en este resentimiento. Tú continuamente estás en resentimientos, pero tienes un lazo, una atadura. No ves más allá de tu dolor. Solo ves tu dolor. En una oportunidad estuvimos conectándonos con un hombre que tenía un problema de depresión. Fuimos a él y le pregunté, ¿cuál es tu depresión? Y me contó exactamente con lujo de detalles cuál había sido el inicio de esta situación depresiva en su vida, que afectaba a su familia. Él se encerraba, cada año tenía que encerrarse en su cuarto, parecía una mazmorra, y apagaba todas las luces. Era algo muy oscuro, muy demoníaco. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, esto es lo que está pasando, ¿puedes perdonar? ¿Y sabes qué me contestó? Porque él sí sabía, no quiero perdonar. Y yo le dije, ¿te has dado cuenta que si no perdonas, esto se vuelve crónico en tu vida? Es un proceso espiritual que te hunde. Estás en depresión. Necesitas perdonar. Y me dice, no quiero perdonar. Yo le hice la pregunta, ¿no quieres o no puedes? Y me dijo, no quiero perdonar. Le hablé de Jesús y del perdón que él podía traer a su vida. Y no le importó. Ese hombre ha fallecido hace un buen tiempo. Lo lamentable de esto es cómo él mismo se encerró en algo que ya no podía tener escape para él. No podía ver más allá de su resentimiento, de su rencor. Él ya no quería perdonar. No, ya no quiero.
me ha dolido tanto que ya no quiero perdonar. Es evidente, si tú regresas, el resentimiento es volver a resentir una situación una y otra. Si tú resientes una situación 1, 2, 3, 10, 20, 100 veces, ¿cómo crees que no te va a doler? ¿Cómo crees que no va a ser tan doloroso que tú digas, es demasiado doloroso que ya no puedo perdonar? Es evidente. Esto es un lazo que te lleva a una magnitud superlativa de un error, de una condición destructiva para que tú creas que es imposible salir de ella. Esto es un lazo. Como el que odia por alguna situación y resiente el odio una y otra y el odio se vuelve tan grande que empieza a generar venganza. ¿Y cuál es su fin? Vengarse. Y una vez que tiene venganza, sigue el odio, porque está en un grado superlativo por el resentimiento. Resientes el odio una y otra vez y terminas odiando y ya no sabes ni por qué odias, solamente odias e inventas situaciones y cosas que ni tú mismo crees. La Biblia dice, estos ídolos, estas prácticas, estas creencias se convirtieron en lazo para ellos. Quiero ir más allá, por favor. Quiero que veas en Ezequiel capítulo 20, versículo 31. Yo estoy terminando, ya no voy a ser muy extenso el día de hoy. Quiero que te conectes con la palabra y quiero que tengas lo necesario para que tengas herramientas para construir. Ezequiel capítulo 20, versículo 31 dice, pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, es Dios hablando al pueblo de Israel por el sacrificio que ellos hacían a Moloc. Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. Vamos a seguir leyendo. Y vienes a preguntarme para que yo te responda. Ellos están buscando una respuesta de Dios. Y Dios le dice, vienes a preguntarme para que yo te responda. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Esto es grave. Si Dios no me habla, ¿a quién voy a escuchar? ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién me responde a aquellas preguntas que yo tengo? Que son preguntas que solo Dios puede responder. Pero date cuenta lo que sucedió. Dios se apartó de ellos. Ya no podían escuchar la voz de Dios. Dios les dice, yo no voy a responderte nada. Tú me preguntas, pero yo no te voy a responder. Porque tú has hecho una elección. No fue una equivocación, fue una elección. Y Dios le dice, no te voy a decir nada. Esto es doloroso, que Dios se aparte de tu vida, que tu cielo sea de bronce y tu piso sea de hierro. ¿A dónde irías si no tienes la voz de Dios? Las palabras, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando no hay palabra de Dios en ti, no tienes espíritu, no tienes vida. Está inerte, está muriéndose, porque no tienes vida, no tienes alimento, no hay palabra de Dios. Lees la Biblia y no la entiendes, no sabes qué dice, porque hiciste una elección incorrecta. La Biblia dice, no te diré nada. Dios le dijo al pueblo de Israel, no te voy a decir nada. ¿Tanto así puede afectar nuestras elecciones? Sí, porque le das la espalda a Dios. Tú vas a encontrar en la Biblia cuando Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús nunca dijo, el que tenga sed, levante su mano para yo ir donde está Él. Él dijo, venga a mí y beba. Ven, acércate. Si tú vienes a mí, la Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hay una condición, el que viene reconoce. El que viene reconoce una necesidad. En una oportunidad Pablo estaba predicándole a un rey, a un hombre de un rango superior, no recuerdo mal, creo que era Félix, y este hombre por poco le dice, por poco y por mucho, casi me convences. Como si Pablo hubiera estado ahí pidiéndole, por favor, déjame convencerte. Es la necesidad de tu corazón la que tiene que llevarte a Dios. No es lo que alguien pueda decirte. Yo puedo pasarme 20 horas hablándote de Jesús y a ti no te va a importar porque no tienes ninguna necesidad, porque no has visto la condición de tu corazón, porque tienes los ojos vendados, tienes los ojos cegados
porque elegiste mal. Elegiste mal. ¿Y esto tiene algún remedio? Gracias a Dios que sí. Es como las respuestas médicas espirituales que Dios mismo te da para que tú seas libre de todo esto. Mira, quiero tomarte este pasaje en Génesis capítulo 35. Tú vas a encontrar allí y desde el 34 la historia de Jacob cuando va a diferentes lugares, pasa el tiempo, tiene sus hijos, se olvida de lo que le había prometido a Dios, se olvida de muchas cosas y empieza a escuchar otro tipo de acciones. Sus hijos tienen otra conducta, él en algunos momentos le da la espalda a Dios, pero él reconoce: algo malo está pasando conmigo. Y Dios le da la respuesta porque él va a buscar a Dios y Dios le dice, Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige un altar al Dios que se te apareció allí cuando escapabas de tu hermano Esaú. Dios le dice algo maravilloso: regresa al lugar donde yo me aparecí, donde yo me revelé a tu vida, donde tú dijiste: Él es Dios. Donde reconociste que Dios era Dios y tú necesitabas de su poder, de su amor, de su perdón. ¿Cuál ha sido ese lugar donde tú te humillaste delante de Dios? Dios hace algo maravilloso, porque Jacob había crecido, tenía riquezas, tenía muchos bienes, tenía familia, ya pues ¿para qué a Dios? Pero las cosas le iban mal. Y Dios le dice: regresa al lugar donde yo me aparecí a ti, donde yo me revelé a tu vida, donde tú reconociste que yo era Dios. Porque él tuvo un sueño y vio que ángeles subían y bajaban y él dijo: esto es casa de Dios, puerta del cielo. Se dio cuenta que Dios estaba allí y por eso él puso el nombre Betel, casa de Dios. Y Dios le dice: regresa allí. Nosotros vemos la historia física, pero yo quiero llevarte al área espiritual. Regresa al lugar en donde Dios se reveló a tu vida. ¿Cuándo Dios fue Dios para ti? ¿O nunca fue Dios? ¿O es una deidad más de todas las que tienes? Tienes 10 deidades, pero ninguno es tu Dios. ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? ¿Dónde tendrías que regresar para reconocer que Dios es Dios? Tú. No es que Dios te regrese, es que tú regreses a ese lugar donde Dios se reveló a tu vida. Muchas veces Dios le dijo al pueblo de Israel: regresa a las sendas antiguas, las que yo te enseñé, las que tú sí escuchaste, las que tú sabías. Regresa a las sendas antiguas, regresa. Si Dios le dice esto, significa que Él me va a dar el poder para dar la vuelta y volver al camino que Él tenía para mí. Tú puedes decir: es imposible, y yo te respondo: sí, es imposible para ti sin las fuerzas de Dios. Pero si tú en este día le clamas a Dios y le dices: Señor, llévame de nuevo al lugar, quiero ir al lugar donde tú te revelaste como mi Dios, a ese lugar de encuentro donde yo me humillé a tu presencia y donde yo sabía que tú eres Dios, que tú eres bueno, eres perfecto, y donde yo derramaba mi corazón delante de ti. Quiero iniciar una vez más en ese lugar. Dios es un Dios de nuevos comienzos. La soberbia del hombre le impide regresar a la humillación. A veces creemos que la prosperidad y los recursos y el crecimiento y todos los bienes que obtenemos nos llevan hasta el punto de no volvernos a humillar. Y es más, usamos la palabra: a mí nadie me va a humillar. Y esto es soberbia. Esto es altivez de corazón. Y es cierto, tú podrías decidir que nadie te humille, pero cuando Dios te dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando sea tiempo, dice que tú decidas humillarte una vez más delante de Dios. Doblegar tu corazón, quebrar tu corazón y decir: tú eres Dios. Me humillo ante ti, reconozco mis rebeliones, sé que soy malo y sin ti sigo siendo malo. Reconozco mis equivocaciones, ya no quiero vivir así, no quiero que tú no me respondas, no quiero vivir en lazos.
Dios tiene el poder para librarte. Yo quiero invitarte, por favor, a que cierres tus ojos allí donde estás. Si este es tu deseo y puedes hacer una oración conmigo, cierra tus ojos allí. Tal vez tú eres de las personas que siente que es imposible regresar otra vez a Dios y siente que no se puede por la elección equivocada que has hecho. Pero si tú clamas a Él, Él tiene el poder para romper ataduras. Él sí tiene el poder para romper ataduras, para que tú en esa libertad regreses al lugar donde iniciaste una relación real con Él, donde tú te humillabas, donde quebrabas tu corazón, te postrabas delante de Él y Él era tu Dios. Él tiene el poder. Si esa es tu decisión, por favor te invito a que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, perdóname. Elegí equivocadamente y me ha ido mal. No tengo tu palabra en mi vida. Muchas de esas palabras ya las he olvidado. Perdóname. Rompe en este día toda cadena de mi vida para yo regresar al lugar en donde tú te revelaste a mí, donde tú eras mi Dios y donde yo me humillé y quebré mi corazón en tu presencia. Quiero regresar al lugar en donde tú y yo iniciamos una relación diferente. No quiero continuar en un camino equivocado. Perdóname, sáname, rompe mis cadenas en el nombre de Jesús. Yo en este día me declaro libre. Hoy me declaro libre para correr a ti, para abrazarte una vez más, para humillarme y postrarme y declararte que tú eres mi Dios y eres mi Señor. En el nombre de Jesús, déjame orar por ti, por favor. Señor, yo oro por cada persona que está haciendo esta oración, que reconoce que se siente incapacitado y no tiene el poder para regresar a ti, no tiene el poder para salir de los lugares en donde se metió, Señor, por elección. En el nombre de Jesús, que esas cadenas sean rotas en este momento. Cadenas mentales, cadenas físicas, en el nombre de Jesús. Que toda venda de los ojos sea quitada en el nombre de Jesús y que ellos puedan ver en donde tú te revelaste como Dios. Que regresen a las sendas antiguas, que regresen a esa relación correcta, real, en donde ellos se postraban delante de ti. Espíritu Santo, sánalos y libéralos en el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno de ellos, que sean libres el día de hoy. Amén.